Dicen que de noche el río habla, no con palabras, sino con un aliento frío que sube desde el agua. Se enreda en las ramas del sauce y deja un rastro de humedad en la nuca de quien se atreve a escuchar. En mi pueblo, cuando el viento baja por la cañada, todos cierran puertas y ventanas, porque saben que en ese murmullo viaja un lamento. ¡Ay, mis hijos! Eco lejano. ¡Ay, mis hijos! La primera vez que lo oí tendría 10 años. Mi abuela apagó la lámpara de petróleo, me abrazó fuerte y me susurró: no mires por la ventana, mi niño, que quien ve a la Llorona ya no vuelve a dormir igual. Yo no miré, pero aprendí a escuchar. Y lo que voy a contarte, me lo contaron a mí, y a quienes me lo contaron se lo contaron otros. Desde hace tanto tiempo que la historia y la niebla se han hecho una sola cosa. Hace muchísimas lunas, cuando el pueblo apenas era un puñado de casas de adobe y la campana de la iglesia marcaba el paso de los días, vivía aquí una muchacha llamada María. Todos hablaban de su belleza, sí, pero más de su risa, una risa clara que parecía abrir las flores antes de que el sol las tocara. María cosía para la gente y lavaba en el río. La veían pasar con su canasta y su rebozo, dejándole a la orilla un perfume de jabón y hierbabuena. Un verano llegó un haciendado, joven, de sombrero fino y botas lustrosas, de esos que miran al mundo como si el mundo les debiera una cortesía. Lo vieron en misa, lo vieron en la tienda, lo vieron junto al río, y también la vio a ella. Bastó con que se cruzaran sus miradas para que el pueblo entero supiera que algo iba a cambiar. Él le regaló promesas, palabras dulces, y una tarde, dicen, junto a los sauces, juró que la querría para siempre. Para siempre han dos palabras que tienen la elasticidad del chicle. Se estiran hasta romperse. El alacreo, el pueblo que nunca duerme de todo, empezó a murmurar. Y el murmullo se hizo certeza. María y el hacendado se querían, y del querer vinieron dos niños, morenitos y buenos, que corrían por el patio con los pies descalzos. María los llamaba mis cielitos y les cantaba mientras lavaba, mientras cosía, mientras cocinaba. Él venía y se iba. A veces traía telas, a veces una moneda o un juguete de madera, a veces nada. Hasta que un día dejó de venir. Dicen que se fue a la ciudad, que allá lo esperaba un apellido con 2 apellidos y una casa con muchas habitaciones. Dicen que escribió una carta con tinta azul en la que hablaba de oportunidades y de el qué dirán. Dicen que se casó con otra, y dicen, los chismes tienen piernas largas, que cuando volvió a pasar por el pueblo ya no bajó del caballo. Saludó con la cabeza y siguió de largo. María se quedó con el eco de aquellas promesas. Sostuvo a sus hijos como quien sostiene una vela cuando sopla el viento. Trabajó más, rió menos. El río la veía llegar al amanecer, y en el agua, donde antes jugaban los peces, ahora se reflejaban las ojeras de una mujer que aprendía a resistir. Pero el corazón, cuando se triza, suena todo el tiempo. Y una tarde dicen que el cielo estaba tan gris que parecía de metal. Lo vio a lo lejos, montado con la nueva esposa a su lado, luciendo un vestido blanco que segaba en el caballo. Relinchó. Alguien se rió, y el para siempre se rompió de golpe. Lo que ocurrió después, nadie lo cuenta con la misma voz. Unos dicen que fue un arrebato, otros que fue la sombra del río, otros que fue el mal de ojo, el embrujo, el destino. Yo te digo lo que me dijeron. Ana María, con sus 2 niños cogidos de la mano, caminó hasta el borde del agua. El río estaba crecido. Había llovido en la sierra. Ella los miró. Primero, ella no. Luego al otro, como quien se mira en un espejo que no perdona. Y los dejó caer. Silencio el río, que no sabe de promesas ni de apellidos, se los llevó. Cuando el agua le devolvió el rostro a María, ya no había risa. Había un agujero. Cayó de rodillas y gritó. Y cuando gritó, nació un sonido nuevo.
un sonido que el viento no conocía, un sonido que era una cuerda tensa a punto de romperse. ¡Ay, mis hijos! Corrió por la orilla, se arañó con las zarzas, llamó a los santos, a la luna, al marido que ya no lo era, al cura, a las comadres, a quien fuera. Pero el río no devuelve lo que la corriente ama. Al amanecer, la encontraron llorando con los brazos abiertos, como si el cielo fuera a caerle encima. Cuentan que su pelo se había vuelto cano en una sola noche. ¿Qué pasó con María? Hay quien dice que enfermó del alma y se apagó a los pocos días, con el nombre de sus hijos en los labios. Hay quien jura que la justicia de los hombres quiso castigarla, pero que la justicia del río se le adelantó. Ann la arrastró en una crecida y la guardó en su vientre oscuro. Lo cierto es que desde entonces, cuando la noche se cuelga sobre el pueblo como un telón, se oye un llanto que busca, que llama, que promete y amenaza. ¡Ay, mis hijos! Desde entonces, la gente aprendió reglas que no están en ningún libro. Ansí, el viento sopla del río hacia la plaza. Cierra la puerta. Si un perro aúlla sin razón, no salgas a curiosear. Si ves una mujer de blanco, alta y de paso manso, con el cabello cubriéndole el rostro, no le hables, no la sigas, no la mires a los ojos. Y sobre todo, no camines solo junto al agua después de medianoche, porque dicen que la Llorona confunde, que a veces parece tu madre, tu hermana, tu novia, que a veces su voz se mete en tu cabeza y toma el tono de quien más extrañas. Te llama por tu nombre. Ven tantito, Dice, ayúdame a buscar a mis niños. Y tú das un paso, y el barro te llega a los tobillos, y otro paso, y la niebla te envuelve, y de pronto todo es agua. Yo he escuchado historias, tú también las habrás oído. La del arriero que bajaba por la vereda con su burro cargado de leña. Una mujer de blanco se le apareció, pidiéndole farol para ver el río. Es que perdí a mis hijos, dijo. El arriero, buen cristiano, la acompañó unos pasos. Al día siguiente lo encontraron empapado hasta los huesos, aferrado a un tronco, con los ojos tan abiertos que parecía seguir viendo a alguien. No era de este mundo, repetía. No era de este mundo. La del soldado de guardia en el Puente Nuevo. A medianoche oyó un quejido y creyó que una muchacha pedía ayuda. Corrió, nadie, solo la corriente. Encendió un cigarro para espantar el miedo, y el viento le apagó la brasa con un susurro. ¡Ay, mis hijos! El soldado dejó el servicio esa semana. Dicen que regresó a su rancho y que desde entonces no duerme sin una vela encendida. La del chofer que cruzaba la autopista a la altura del río Viejo. Vio una figura sentada en la banqueta, llorando. Se detuvo Ann. Le ofreció llevarla. Cuando ella subió, la cabina se llenó de frío, y el espejo retrovisor se empañó por dentro como si alguien respirara muy cerca. ¿A dónde la llevo?, preguntó Ann al agua. Respondió ella. El chofer apretó el freno. El asiento del pasajero estaba vacío. ¿Y por qué llora, abuela? ¿Por qué no encuentra a sus hijos y fueron al río?, preguntaba yo, de niño, y mi abuela me miraba con esos ojos que siempre saben un poco más, y decía, porque a veces la culpa es más grande que el río, porque hay dolores que ciegan, porque el tiempo, cuando se mancha, deja marcas que ni la corriente borra. Luego me contaba otra versión, porque las leyendas son como ríos con varios brazos. En una, la Llorona no fue María, sino una dama rica que despreció a un campesino y fue castigada a buscar eternamente lo que no supo amar. En otra, fue una madre que perdió a sus niños por enfermedad y enloqueció de pena. En todas, siempre llora. Una vez menos, y esto sí te lo cuento yo, porque lo viví, se me ocurrió ir a pescar de noche con unos amigos. Teníamos 12 años, y la valentía barata de quien aún no tiene cuentas con la vida. Nos sentamos en la orilla con una lata de lombrices y una cuerda, reíamos, hacíamos chistes, tirábamos piedras para ver cómo brincaban los círculos en el agua. Y entonces, el viento cambió. Lo noté por la piel de los brazos, que se me erizó como si alguien
hubiera abierto una puerta muy fría. Los grillos callaron. Los perros del vecindario empezaron a ladrar, cada uno en su patio. Y desde el recodo más oscuro del río se oyó, no un grito, un quejido largo que parecía venir de una garganta muy cansada. ¡Ay! ¡Mis hijos! Nadie dijo nada. Uno de los muchachos soltó la cuerda. El más burlón. Siempre hay uno. Quiso reírse, pero la risa le salió quebrada, como si se hubiera tragado un trozo de hielo. Y entonces la vimos en una silueta al otro lado, delgada, con un manto claro que el viento pegaba contra el cuerpo. No caminaban, deslizaba los pies, apenas tocando la hierba. Yo sentí que el corazón me latía en los oídos. La figura se detuvo frente a nosotros, unos metros, al borde mismo del agua. No le vi el rostro, el pelo, larguísimo, le caía como una cortina. ¿Han visto a mis niños?, dijo con una voz que no sé si era de mujer o de agua movida por las piedras. A nadie respondió. Yo pensé en mi abuela y en la lámpara apagada, en la instrucción de no mirar. Y miran. Siempre miramos. La silueta alzó la cabeza apenas, y juro que lo que vi no eran ojos, sino dos pozos. Un viento helado nos atravesó el pecho. Me puse de pie tan rápido que casi caigo al agua. Ancorrimos como si el camino supiera solo, como si el miedo nos llevara sostenidos por la nuca. Llegamos a la plaza sin aliento. Nadie se atrevió a hablar hasta que, ya con las luces amarillas de las casas protegiéndonos, el más pequeño dijo: Ann nos preguntó por sus hijos. Nadie volvió a pescar de noche. Los años pasan. Uno crece, se va, regresa, y el río sigue allí, haciendo su trabajo de espejo y de tumba. Los hoces siguen peinando la corriente, y las piedras, con su paciencia de piedras, guardan la memoria de los pasos. A veces pienso en María, o en cómo se llamara, que los nombres cambian, pero el dolor se parece mucho. Pienso en lo que la empujó a la orilla, en la noche en que todo se quebró. Pienso también en quienes escuchan su llanto y sienten ganas de acercarse, no por morbo, sino por compasión. ¿Qué pasa si alguien se sienta junto a la Llorona y la escucha? Si no huye, si no le ofrece soluciones, ni rezos aprendidos, ni promesas, sino solo compañía. Una comadre me contó que su bisabuelo, hombre silencioso, lo hizo. La vio una madrugada, sentada en la piedra grande que asoma en el vado, con los pies en el agua. Se sentó a su lado, sin mirarla. Perdón, dijo al cabo de un rato, como quien pide perdón por todos. Perdón por lo que sea que pasó. La Llorona no habló. Lloró, Ann lloró sin escándalo, como llora la lluvia cuando encuentra el tejado justo. Cuando el amanecer tiñó de rosa la orilla, la piedra estaba seca. El bisabuelo volvió a casa y murió muchos años después. Tranquilo, sin sustos. Desde aquella madrugada, decía, el río me suena distinto. Algunos aseguran que cuando la Llorona encuentra a alguien que escucha de verdad, su lamento se ablanda, que se vuelve un canto antiguo, de cuna, que por un instante se le olvida buscar, y que entonces, lejos, muy lejos, se oye la risa de dos niños que juegan en la espuma. No sé si eso es cierto. Las leyendas no se miden con reglas de ingeniero, se miden con la piel de gallina, con las promesas que uno se hace al cerrar una puerta, con la prisa con la que caminamos, cuando la calle se queda sola. Lo que sí sé es que cada pueblo le agrega una capa a la historia, ¿né? A veces la visten de novia, otras de madre humilde, otras de dama altiva. A veces llora en el río, otras en la laguna, otras camina por los canales. En todas, su grito atraviesa. Si algún día, que ojalá no, te toca escucharla, recuerda estas cosas sencillas. Piensa en tus vivos, en quienes te esperan. Lleva la mano al pecho, siente tu nombre bien sujeto por dentro. Da un paso hacia casa. La pena ajena no necesita que la sigas hasta la orilla. Puedes rezar si crees. Puedes quedarte quieto si eso te calma. Puedes hablarle bajito.
como quien deja una flor en un sitio donde no hay lápida, y luego vuelve con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, vuelve con tus historias, para contarlas junto a la mesa mientras el café humea y el mundo parece domesticado por un rato. Esta noche quizá el río vuelva a hablar. El no sé, los sauces seguirán peinándolo. Los perros, que saben de espantos, aullarán un momento y se callarán después. Alguien encenderá una vela. Alguien pondrá seguro a la puerta. Y en alguna casa, una abuela como la mía apagará una lámpara, abrazará a un niño y le dirá muy quedito: no mires por la ventana, mi amor. La Llorona solo busca a sus hijos. No dejes que te confunda. ¡Ay, mis hijos! Y si te quedas muy callado, con la oreja pegada a la noche, quizá escuches otra cosa, chiquita, escondida, detrás del lamento en el río, que sigue su camino. Porque hasta las penas más antiguas viajan, y ninguna se queda para siempre en el mismo recodo.